Dios les bendiga. Señor, sí, pastor, nada me falta. Sus verdes pastos me hace descansar. Junto a este hermoso me conoce y me pone con fuerzas llenas. En sus sendas de justicia estoy confiado. Él espera su palabra y su verdad. Y aunque pase por el valle más oscuro, ya no temo y siempre cerca está. 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 Ha sufrido como siempre mi cabeza. Has llegado todo para de cosa en esta vida certeza que contigo para siempre. Siempre estás. Siempre estás. Siempre estás. Siempre estás. Necesitaba saber la gracia. Mis angustias caen al oído de tu amor y tu bondad. Yo soy cautivo. Tengo todo lo que dijiste. Siempre cerca está. Siempre cerca está. Siempre cerca está. Cerca, cerca está. Siempre cerca está. Siempre cerca está. Siempre cerca está. Siempre cerca está. Siempre
Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de la gracia. Gracias, Señor, porque no somos merecedores. Morir por nosotros. Damos vida y vida en abundancia, vida en misericordia. Siempre estás con nosotros, siempre estás cerca de nosotros, mirándonos, sosteniéndonos de la mano, guiando nuestros pasos. Por eso le damos gracias. Una palabra suficiente para las puertas levantar. Nadie es como yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, toda la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey de grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey de
Que adoramos, todopoderoso, con misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que perdona la muerte del pecado. Yo soy redentor y te adoramos. Por el más vil pecador, como siempre Dios enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre mí. Su justicia por la fe y la aleluya, gloria soy del cambio, por el misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Como es Jesús, como has vivo en el recibo, y su nombre llegó, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo y perdón me dio. Por su sacrificio, declarado justo, aleluya, gloria soy cambio, por el misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya,
gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Digamos a nuestros ¿cómo es posible que Jesús comas y comerme recibo? Y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia, Padre, yo creé en el amor. Y digamos todos, y canto, y canto sobre su justicia por la vida. Yo soy intercambio por el gran misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado justo soy. Yo soy intercambio por el gran misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio declarado justo soy. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias. Te ruego, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a aprender de este libro de Santiago, Señor. Ayúdanos en tu nombre, Jesús. Amén. Dice por aquí el subtítulo de este libro, habla sobre la sabiduría de lo alto. Ahora tenemos que entender algo, que la sabiduría de lo alto y la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, entre ellas hay un abismo inmenso, no se parecen en nada, no hay nada cercano en ellas. Entonces, la sabiduría tanto terrenal como la celestial son totalmente opuestas. Ellas son identificadas por la conducta en obras que se realizan, las cuales evidencian la realidad de los que vivimos en Dios. En pocas palabras,
La sabiduría terrenal son las acciones que no provienen de lo bueno, sino que ante situaciones del diario vivir son utilizadas para dañar al prójimo. Y la sabiduría que viene de Dios son las acciones en nuestro diario vivir que aportan salud y bienestar a los que nos rodean. La palabra sabiduría, según la Biblia, aparece alrededor de 248 veces. Ahora vamos a colocarnos, por favor, en el contexto histórico del por qué Santiago escribe esto. Sabemos, como hemos venido estudiando todo este tiempo el libro de Santiago, que Santiago escribía esta carta porque había una lucha contra la pobreza, había una lucha contra la práctica que se tenía en contra de los pobres, había una lucha por la gente que hablaba de más, que hablaba demasiado y enseñaba cosas, pero no vivían lo que enseñaba. Había una lucha para defender a los oprimidos y de que las personas que estaban dentro de este camino de la verdad intentaran portarse lo más parecido a Cristo. Y también exhortaba a abrazar la sabiduría celestial para poder buscar la paz, la rectitud y la justicia. Más o menos el enfoque de la carta de Santiago hasta ahora. Ahora bien, el enfoque que considera la epístola de Santiago en este capítulo número 3, versículo 13, trae como propósito alertar a los judio-cristianos a no volver a la violencia, sino en acercarse a la paz, a hacer el bien y a mantenerse lo más cercano al círculo del amor de Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién dirige Santiago estas palabras, las cuales estamos hablando? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Al principio Santiago dirige esto a las personas, a los judíos, a las iglesias y a las personas que él estaba dirigiendo, ¿sí? A las personas, a los judíos cristianos que estaban esparcidos también. Pero también lo hace para nosotros. Y entonces dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Empieza con una pregunta muy contundente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El autor, a quien está haciendo esta carta, que es Santiago, lo dirige a los que eran maestros o querían serlo. De allí esos maestros tenían que entender de que todo lo que hablaban tenían que cumplirlo, porque si no, esto que hablaban lo iba a juzgar. Ahora bien, la sabiduría humana. Este capítulo de Santiago primero viene hablando desde el capítulo 3 al inicio sobre la lengua, sobre lo mucho que la lengua, el daño que ella hace. Y luego en el versículo 13 habla sobre cómo debe ser una persona sabia, cómo debe ser una persona entendida en las cosas que conoce. Ahora, en el versículo 14 habla y dice: pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen nada de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Entonces, la sabiduría humana. Yo escribí algo por acá que dice: la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. No obstante, la epístola de Santiago nos enseña que la sabiduría humana está lejos de acercarse a la de Dios y que el conocimiento que se adquiere nos señalará profundamente, porque el que más sabe, más se le demanda. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago? Es una pregunta. Lo que quiere decir es que lo que hacemos con lo que sabemos, lo que quiere decir es qué es lo que hacemos con lo que sabemos y para qué lo hacemos. Entonces, nuestra conducta
¿Sí? Cuando hablamos de sabiduría humana, la conducta y las obras que se hacen para dañar a otras personas, para ofender a otras personas o para hacernos sentir que estamos superiores a otras personas, este tipo de sabiduría, este tipo de acciones que se están haciendo, es a lo que el apóstol Santiago llama sabiduría humana, diabólica y terrenal. Santiago habla y nos da a entender que si deseaban ser verdaderos sabios, necesitaban vivir conforme al buen deseo de Dios y no en las bases edificadas con los deseos humanos, los cuales se encargan de dañar la vida de los demás. Nada bueno puede crecer donde hay rencores, amarguras, celos. Toda persona que vive según su propia justicia no podrá cosechar algo bueno. ¿Sí? Estamos hablando de la sabiduría humana. La palabra que se utiliza en este versículo, Santiago 3:16, dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá perturbación y toda clase de maldad. Esta palabra que se utiliza en este versículo, la palabra perturbación, aquí dice que es acatastasia, que significa inestabilidad, confusión, agitación, tumulto, inquietud. Es una palabra común para hablar sobre la anarquía, y la anarquía es la falta de sumisión a la autoridad, que produce desorden. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, desorden y confusión. Destruye la unidad, la paz y la mutua sumisión entre los hermanos en la fe. El fruto de la sabiduría terrenal son obras perversas, porque no traen nada bueno. Todo lo que busca hacer es lograr lo malo. De esta sabiduría debemos cuidarnos y no podemos dejarnos seducir por ella, porque esta sabiduría es del mundo y nada bueno se puede cosechar con ella. ¿Sí? Estoy hablando sobre la sabiduría humana, que no es la que viene de Dios. Ahora, hay ciertas características en esta sabiduría que habla la carta de Santiago, y una de ellas es que tiene celos amargos, tiene ambición personal, tiene jactancia y es soberbia. ¿Sí? No tiene nada bueno la sabiduría terrenal. Celos amargos, ambición personal, jactancia, mentira a la verdad y es soberbia. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría terrenal? Es terrenal, por supuesto, es animal y es diabólica. Ahora, recuerden que cuando Santiago habla sobre esto, está hablando sobre la conducta del ser humano. No habla sobre que saber mucho es malo. Habla de cómo aplicamos nosotros esta sabiduría a nuestro prójimo, para hacer el bien, para hacer el mal. Porque aún así, como dijo Martín en la enseñanza que nos acaba de dar ahorita, hay personas que están letradas en las escrituras también y saben mucho sobre la escritura, pero también la utilizan para hacer el mal. Entonces lo que saben pasa a ser una sabiduría ¿qué? Terrenal, diabólica, llena de envidia, llena de deseo personal, jactanciosa, que no aporta nada bueno a la sociedad, que no aporta nada bueno a su hermano, no aporta nada bueno a su cónyuge, no aporta nada bueno al lugar y al sitio de trabajo donde vivimos. Esta sabiduría, que es terrenal, no edifica nuestro espíritu, no ayuda a nuestra alma. Entonces, hay una sabiduría que sí aporta algo importante a nuestra vida, y es la sabiduría que viene de lo alto.
Entonces, dice por acá algo que yo escribí, dice: los sabios judíos siempre tuvieron en cuenta que la verdadera sabiduría venía de lo alto. No es algo que el hombre obtiene, sino algo que Dios otorga. Esta sabiduría llega a los hombres de parte de Dios. La sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar y para actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acercamos a Él, más sabios seremos. ¿Ok? Entonces, para nosotros hoy en día, ¿qué es lo que nos acerca más a Dios? Sin miedo, dígalo sin miedo. ¿Qué es lo que nos acerca más al conocimiento de Dios? La palabra de Dios. ¿Dónde podemos ser sabios entonces? En la palabra de Dios. ¿Dónde podemos obtener estas características? ¿Cuáles son las características de la sabiduría de lo alto? La verdadera sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia, es indivisible y no es hipócrita. Entonces, si vemos las diferencias entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, una es malévola, hipócrita, jactanciosa, llena de envidia, le encanta hacer el mal a las personas que están a su alrededor, le encanta estar por encima de los demás, pisarlos. Pero la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, que se encuentra en la Biblia, que es el libro que el Señor nos dejó para poder seguir creciendo en Él y conocer más de Él, es pura, pacífica, amable, benigna, es misericordiosa, es indivisible, no es hipócrita. La sabiduría que viene de Dios nos conecta con Dios. Y la única manera de poder hacerlo es a través de la palabra del Señor. Es indispensable para nosotros como personas que seguimos a Dios conocer del Señor. Conocer cada día más del Señor. Y se consigue en la Biblia. No hay otro lugar. Gálatas 5, 22 al 23. Ya lo vamos a leer por acá. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se parece esto? A la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y son las cosas que nos están conectando con la sabiduría de lo alto. Entonces, la sabiduría que viene de Dios está muy conectada a los dones del Espíritu Santo. Y nos preguntamos el porqué de esto. La sabiduría de Dios se refleja en la conducta, la manera de vivir y actuar. Los dones del Espíritu son para cambiar nuestra manera de vivir. En pocas palabras, debemos estar cerca de aquel que da la sabiduría, de manera que si conocemos más de Dios en su palabra, Dios mismo nos dará a través de su Espíritu lo necesario en la sabiduría de lo alto para poder actuar en una buena conducta. Una persona con sabiduría de Dios es alguien que está en un proceso de cambio muy cercano a Él y que desea la transformación de la mente, que se hace solo a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Santiago 3:18 dice así: los que procuran la paz
siembran en paz para recoger como fruto la justicia. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Recogemos lo que sembramos, ¿sí? No sembramos mango y recogemos maracuyá, no sembramos papaya para recoger yuca. Todo esto es algo que es inevitable. Y esto es un consejo de vida que lo tiene la palabra del Señor. Es necesario que nosotros podamos callar un poco nuestra alma, que es a lo que Santiago se refiere. Callar un poco nuestra alma. La envidia, el ser jactancioso, el querer hacerle daño a un prójimo, el querer pisotear a un hermano con el conocimiento que tal vez nosotros podamos tener. Y debemos callar esto con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que poco a poco, a través de la palabra del Señor, nosotros podamos tener una manera diferente de actuar para poder hacer las cosas de una manera diferente. Para aportar algo diferente a lo que la gente está acostumbrada a recibir. La gente hoy en día no está acostumbrada a recibir el bien, sino el mal. Porque es lo que este mundo, es lo que la corriente de este mundo está acostumbrada a hacer, y donde millones y millones de personas están conectadas con esta corriente de este mundo para hacer el mal. Y ahí entramos todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la esperanza en el hacer? ¿Sí? En el hacer algo diferente. Es dar algo diferente. Es dar sobre el diseño que el Señor desde el principio tuvo para cada uno de nosotros. Dar amor, dar paz, dar amor, dar paz. Porque la gente necesita amor. Porque aún las personas que estamos aquí dentro de la iglesia necesitamos amor. Porque si lo conseguimos en la palabra del Señor, conseguimos el amor en Cristo Jesús, sí. Pero ¿saben qué es chévere? Usted tener también ese pequeño rasgo de sentimiento y lo pueda conseguir en un hermano. Y decir, oh, gracias por lo que me acabas de decir. Gracias por la manera en que me acabas de hablar. Ha aportado algo grande para mi vida. Entonces, una conclusión acá. Y Martín, te dije que era menos de la media hora. Dice por aquí, la forma en que te comunicas y actúas debe reflejar que tú eres un hijo o una hija de Dios. El lenguaje limpio e inteligente es una evidencia de una mente brillante, sana y llena de sabiduría de Dios. El buen lenguaje que edifica siempre estará del lado de la sabiduría que viene de Dios, porque su fin es animar, restaurar, ayudar, todo lo más cercano a la esencia del amor. Entonces, para finalizar, el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Y debemos tener responsabilidad, una gran responsabilidad con todo esto. No es solo seguir al Señor por seguirlo y que la manera de actuar, nuestra manera de pensar dañe a las personas que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos dice que debemos ser evidencias de Jesús, evidencias del amor del Señor. Y esas evidencias que están cercanas al amor del Señor son el amor, la paciencia, la benignidad, el ayudar y en hacer
lo mejor para el prójimo. El Señor mismo lo dijo. El Señor mismo lo dijo. Si usted ama a Dios, entonces también debe amar a su prójimo, porque si usted no ama a su prójimo, no sea mentiroso, porque usted a Dios no lo ve. Así que no mienta. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga mucho.